Bueno, chicos, hoy vamos a tener un nuevo tema del curso de DPCC que se llama Conflictos y Mecanismos de Resolución. Nosotros la semana pasada hemos llevado lo que es convivencia democrática y como toda convivencia siempre van a haber conflictos. Para empezar, los conflictos son un desacuerdo entre dos o más personas o incluso entre grupos y es ocasionado debido a los distintos intereses o porque las acciones de uno afectan a otros. Y estos conflictos están presentes en todos lados donde hay relaciones sociales, en tu familia, en el colegio, en el trabajo, en todos, absolutamente, en cualquier lado, incluso entre amigos. La clave para instituir una cultura de paz que afronte positivamente las desvanencias es implementar estrategias de resolución pacífica de conflictos. Y por eso se puede ver los conflictos como una oportunidad que nos permitan mejorar las relaciones de convivencia. Por lo tanto, no todo que tenga que ver con conflictos es negativo, sino también nos ayuda a mejorar las relaciones de convivencia y reforzar los vínculos sociales, conocernos más unos y otros. Hay cuatro tipos de conflictos sociales. ¿Por qué son conflictos sociales? Porque esto involucran grupos. Por ejemplo, está el conflicto laboral, que es cuando los obreros o empleados reclaman por mejores condiciones de trabajo, como menos horas laborales y más sueldo. El tipo de conflicto cultural, que es cuando un grupo intenta imponerse en grupos de otros, por ejemplo, cuando tratan de oprimir tal vez cierta cultura. Por ejemplo, en Estados Unidos, los estadounidenses tratan de oprimir la cultura hispana, que básicamente, normalmente son los mexicanos, que se oponen al taco y a sus tradiciones de los mexicanos. Otro tipo de conflicto social es el económico, el cual se origina normalmente en grupos empresariales y estos presionan o se enfrentan al gobierno para que tome medidas en beneficios de ellos y deterioramiento de otros. Puede ser como la ley Pulpín, en la que los empresarios querían que los estudiantes practiquen gratis sin ninguna paga, y obviamente a beneficio de ellos, porque ellos tienen servicios gratis y no tienen que pagar, pero es malo para los estudiantes porque ellos también quieren algo de ingresos. Entonces, estos son los tipos de conflictos sociales. Y el último es el político, en el que los partidos o facciones políticas se enfrentan e intentan imponer su perspectiva a la opinión pública. ¿Y cómo es la conflictividad social en el Perú? En el Perú, a fines del 2017, la Defensoría del Pueblo detectó 169 conflictos sociales en todo el país y a comparación de otros años ha disminuido porque antes eran más de 200. Y indican que los factores de incremento de conflictividad social desde inicios del siglo XXI son las siguientes. Para empezar, es la precariedad institucional del Estado, que quiere decir que el Estado las instituciones del Estado están ausentes en canalizar las demandas ciudadanas. Por ejemplo, cuando vas a la policía a hacer una denuncia y se demoran mucho en tramitarlo y a veces no te dan una solución y entonces no, como que no se hace presente y así van incrementando los conflictos. El otro punto es la debilidad de los partidos políticos. El otro punto es la debilidad de los partidos políticos, que indica que los partidos políticos pierden la legitimidad y no representan la política tal cual y tampoco esto origina demandas sociales y a eso se refiere, por ejemplo, al Partido Popular, el partido de Keiko Fujimori que tuvo un desbalance el año pasado, salieron los mamani videos y luego se cambiaron el nombre y entonces esto le da debilidad al partido político y suele generar conflictos sociales también. Otro punto es la mala gestión de los gobiernos locales.
que en ocasiones los conflictos sociales se han desatado como producto de la indiferencia de las autoridades locales. Eh, por ejemplo, indiferencia de los gobiernos locales puede ser aquí mismo en San Juan del Lurigancho, que el alcalde no hace nada por nuestro distrito, que se muestra indiferente y hay mala gestión porque ha recibido como 20 millones de soles para que nos ayude a sobrellevar esta crisis. Sin embargo, cuando repartió canastas lo vio vencido o con gusanos. También está la presencia de empresas que ocasionan daños ambientales y esto aumenta realmente la conflictividad social debido a que eso lo suelen hacer tanto empresas privadas como públicas. Ustedes habrán visto a veces en las noticias que salen los campesinos que reclaman porque las empresas están destruyendo su hábitat, los animales se mueren y el Estado no hace nada para defenderlos porque ellos solo ven dinero y entonces no les importa cómo vive la convivencia de estos pueblos pequeños. También parte de la conflictividad social está la violación de territorios ancestrales de comunidades nativas, en las cuales los conflictos sociales se desencadenan cuando el Estado no realiza las consultas necesarias a las poblaciones directamente afectadas por la actividad. Por ejemplo, ¿qué podría ser un ejemplo? La violación de territorios ancestrales de comunidades nativas. Ya, en la época, antes a la selva no le tomaban en cuenta y cuando se dieron cuenta de que el caucho se puede explotar y ayuda para la economía, el Estado se metió y empezó a hacer sus empresas para explotar el caucho, pero no respetaron el territorio de las comunidades nativas y destruyeron parte de su hábitat. Es un ejemplo de la violación de territorios. También está como parte del conflicto el aumento de minería ilegal o informal, en el cual el desarrollo de estas actividades de la minería genera daños ambientales y continuos enfrentamientos entre mineros y colectivistas. Por ejemplo, siempre vemos en las noticias de que hay personas que se quejan de que la minería destruye su hogar, los niños crecen con plomo en su pulmón y las truchas se mueren, destruyen todo su hábitat y la comparación de la minería legal con la ilegal es que la minería legal es como un contrato. Tienes derecho a explotar tal territorio por 5 años, pero no me destruyes a la población de nadie, le puedes dar la ganancia, cierta ganancia al pueblo por casa, puedes hacer más colegios y cosas así que beneficien a la población, pero la minería ilegal no es así. Trabaja a espaldas del Estado y no benefician nada a la población, incluso a veces explotan ahí a las personas. Hay estudios donde demuestran que donde hay minería ilegal hay mayor índice de prostitución y la prostitución también lleva consigo lo que es la explotación sexual. Y entonces eso genera una conflictividad social enorme. También hay conflictos de carácter agrario en la que se centran específicamente en el uso y manejo del agua. Y por último, los conflictos de demarcación territorial, en las cuales por efectos del centralismo, me refiero, como Lima es la capital, todo se enfoca en Lima y no le dan tanta importancia a las fronteras, que está Loreto, Tacna o Tumbes. Y estas remarcaciones territoriales en las regiones andinas y amazónicas se han hecho con retraso y algunos ni siquiera se lo han hecho. Y entonces con los años esta inacción sobrevivió a los conflictos y se sigue acarreando. Un claro ejemplo de demarcación del conflicto es Tacna y Arica, que al final Arica se quedó con Chile y Tacna
sigue con Perú. Y ahora, ¿cuáles son las resoluciones de los conflictos? Mediante una manera adecuada de resolver los conflictos es el diálogo. Sin embargo, se requieren condiciones previas para que el conflicto se pueda resolver a partir del diálogo. Y la primera es que primero se debe ser consciente de que existe un conflicto. No vas a solucionar nada si no sabes de que el conflicto está ahí presente y que necesita una solución. Luego se da la aceptación de la responsabilidad. Ambas partes sabe que es responsable y en cierto grado del conflicto, y entonces esto, al responsabilizarse, favorece la iniciación al diálogo. Luego está la voluntad de diálogo, en la que ambas partes deben tener un deseo de resolver el conflicto mediante la escucha mutua y el consenso. Y luego está la voluntad de ceder parcialmente. Obviamente en un conflicto, a pesar de que se plantea solucionar mediante el diálogo, siempre una de las ambas partes no quiere perder. Pero al resolver un conflicto, siempre se tienen que estar dispuestos a perder algo, pero mantener como que lo más esencial, quedártelo. De todas maneras, al solucionar un conflicto vas a perder algo, así que tienes que estar preparado para eso. Y así se soluciona un conflicto. Y por último está la tarea, que son 2 puntos. Uno es cuáles son los conflictos más comunes que afectan tu vida cotidiana y por qué. Y el otro, que se explica mediante ejemplos de qué manera un conflicto puede convertirse en una oportunidad para mejorar la convivencia democrática en tu localidad. Y con eso acabamos el tema.